8 de la mañana, 57 minutos, como se lo comentábamos al principio, nos acompaña aquí en estudios el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, para abordar diversos temas, entre otros, un proyecto de ley para regular la tenencia de armas. Está la reforma jubilatoria también con esta comisión que se ha conformado. Este y otros temas vamos a abordar en esta mañana junto a Mario Vergara. Bienvenido. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Empecemos por el proyecto de ley de tenencias de armas, que bueno, ha sido de alguna manera cuestionado por el oficialismo por entender que la actual legislación es adecuada y se adapta a la realidad de nuestro país. ¿Por qué la necesidad de reformar en ese sentido? Bueno, discrepamos totalmente con ese enfoque. Justamente el actual gobierno en 2020 sacó un decreto reglamentario de la ley que va exactamente en la dirección contraria a la que nosotros estamos planteando. Creo haberlo conversado en algún momento en esta misma mesa hace un tiempo cuando presentamos el proyecto, que este no es un proyecto prohibicionista ni nada por el estilo. Es un proyecto que apunta primero a generar las condiciones institucionales para que haya una política referida a armas de fuego. Hoy lo que hay es un registro y algunos lineamientos, pero difícilmente pueda considerarse eso una política pensada además por todos los ámbitos que tienen que participar en esa política, que es el Ministerio de Defensa, por supuesto, que es quien lleva el registro, el Ministerio del Interior, que sistemáticamente incauta armas y por supuesto también sus funcionarios tienen que tener la capacidad para el uso, pero también el Ministerio de Salud Pública, porque la tenencia de armas se otorga también incluyendo análisis psicológicos. Sin embargo, cada tanto vemos que alguien, un tenedor de armas, utiliza armas y uno se pregunta cómo pasó un análisis psicológico, dadas las circunstancias. El Ministerio de Educación y Cultura, hay que formar, parte del proyecto es plantear la necesidad de tener un plan educativo de convivencia pacífica. La Fiscalía, el Poder Judicial, la Institución de Derechos Humanos, es decir, hay todo un conjunto de organismos que deberían participar al menos en una conversación, en una discusión para generar una política con respecto a la tenencia y el porte de armas. El proyecto justamente plantea la necesidad de un consejo honorario en esta materia, plantea también atacar un problema que es que la mitad de las armas que hay en el Uruguay, del 1.200.000 armas que hay en Uruguay, que es realmente una cantidad enorme, somos el quinto país del mundo. ¿Cómo se llega a ese dato, Vergara? Porque también es uno de los cuestionamientos que se hace desde el oficialismo. Pero ahí no hay nada que cuestionar. Hay 600.000 armas, grosso modo, registradas en un registro que lleva el Ministerio de Defensa desde 1944. Ese dato fue provisto justamente por el Ministerio a partir de un pedido de informes nuestro. Y se estima que hay otros 600.000, y esa estimación no es nuestra, es de un organismo internacional que publica un ranking, el Small Arms Survey, ¿sí? Que lo hace con una metodología que aplica a todos los países y que en el caso de Uruguay, tomando varias variables, por ejemplo, la incautación de armas en los procedimientos policiales y otras variables, estima que hay casi otras 600.000 de carácter ilegal. Se sabe que la principal fuente de las armas ilegales es el contrabando, sobre todo de la frontera con Brasil. Por eso el proyecto, una de las cosas que hace es aumentar la pena del delito referido al contrabando ilícito de armas. Y también nuestra principal preocupación además está en que más allá del registro inicial, después no tenemos buenos mecanismos de control y seguimiento de las armas. Decimos que hay 600.000 armas registradas, pero no podemos garantizar que esas 600.000 armas hoy estén en manos de los tenedores legales, porque no necesariamente se reportan los extravíos, los hurtos. Para eso también generamos el no reportar el extravío o el hurto del arma. Eso por las consecuencias si se comete un delito con esas armas. Y muchas veces cuando se roba en un hogar y demás, las cosas que los delincuentes se llevan son armas, ¿verdad? Y se pierde el control de quién las tiene, ¿no? Pero justamente en línea con lo que decía Maggie, que las voces críticas hablan acerca de que es bastante cuestionable ese porcentaje de armas que estarían no registradas, más allá de las 600.000 que sí lo están. También hacen referencia justamente a que de las registradas muchas corresponden a lo que son las fuerzas oficiales, como pueden ser la policía, los militares, y que eso hace que baje bastante el número de lo que serían civiles
que están armados y que entonces también se suma el problema de la necesidad de su uso, sobre todo en el campo, en el caso del tema de animales y hordas muchas veces que matan a vacas, a ovejas, etc. Como que se entrecruzan muchos temas. Claro, sobre eso, 3 temas manejaste tú en la pregunta. El primero sobre la veracidad o no, las 600.000 armas que estima esta organización internacional especializada en el tema, es una estimación, claro. Si se pudieran contar no habría por qué estimarlas. El asunto es que si son 600.000, o son 500.000, o son 400.000, el problema es el mismo. Si en vez de 1.200.000 armas hay 1 millón de armas, el problema sigue siendo el mismo. Alguien puede pensar que hay 700, 800, 900.000 personas en Uruguay en condiciones de manejar armas. O sea que esa discusión me parece que es irrelevante. La pintura gruesa no cambia. Con respecto a... ay, se me fue lo del... Lo del campo, por ejemplo, no, las antes que son habías necesarias. manejado otro tema. No, yo le había consultado el tema de los delitos. No. Pero tú en la pregunta manejaste el tema. Primero el cuestionamiento de las cifras. Sí, ese tema de por qué se pensaban que eran 600.000 y que muchas estaban en posesión de las fuerzas oficiales. Perfecto. No, acá estamos hablando de armas en la población civil y sí hay una estimación y cifras oficiales con respecto a 2 cosas que tienen sentido. A veces, que las fuerzas de seguridad puedan tener armas aparte de las que son, digamos, las reglamentarias. Y los coleccionistas. Bueno, la estimación es que esas 2 cosas sumadas apenas rondan el 10% del total. O sea que porque tiene sentido, si alguien quiere ser coleccionista además, obviamente no colecciona las armas que se contrabandean de la frontera, ¿verdad? Son armas de colección. Pero bueno, más lo que está en poder de servicios de seguridad, están entre el 10 y el 11%. O sea, tenés prácticamente el 90% de lo que estamos hablando en manos de población, que no son ni coleccionistas, ni policías, ni militares. O sea que el problema sigue siendo el mismo. Pero además, el proyecto no es prohibicionista. El proyecto ni siquiera plantea que haya que devolver armas legales. El proyecto plantea una preocupación de que tenemos una enorme cantidad de armas ilegales, que tenemos falta de seguimiento y control. No sabemos bien dónde está cada arma. Pero estaba el tema del uso en el interior. Eso está perfecto. O sea, yo creo que nada de eso dice el proyecto. Podemos conversar sobre ese tema, cómo no, pero el proyecto no refiere No, pero más allá de que no refiere, el cambio en general podría llegar a afectar el acceso a personas que lo necesitan para ese fin. En realidad no. Y en realidad yo entiendo que hay situaciones. A ver, hay 2 historias sobre por qué la gente se arma. Una es la discusión que hay en Estados Unidos, por ejemplo. El país número 1 en tenencia de armas por lejos. Es el triple de Uruguay proporcionalmente. Y tenemos un tiroteo masivo, más de un tiroteo masivo por día en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí la discusión es sobre el tema de la libertad, en el sentido de que todo el mundo tiene que ser libre de portar armas y demás. Bueno, obviamente nosotros discrepamos con ese enfoque. No es en general el que se tiene en Uruguay. Tampoco es la discusión que se tiene en Uruguay. La discusión que se tiene en Uruguay refiere a que nos tenemos que armar para combatir la delincuencia. Y eso tampoco funciona en nuestra visión, porque no es lo que vemos en la realidad. Hay una enorme cantidad de armas en Uruguay y sin embargo no vemos que la forma de combatir la delincuencia sea que todos nos armemos. En general, la delincuencia la tienen que combatir las fuerzas de seguridad del Estado con las políticas de seguridad del Estado. Es cierto que hay lugares donde es más dificultoso pensar en que las fuerzas de seguridad del Estado puedan resolver el tema. Entonces, yo no veo mal que en ciertas circunstancias, en el campo, alejado de los espacios donde las fuerzas de seguridad operan, pueda haber armas. Yo no tengo ningún problema con eso. O sea, coincido en que ahí puede haber una necesidad de estar armado. Ahora, eso es más una excepción que una regla. Ese no puede ser el argumento por el cual haya 1.200.000 armas en el Uruguay. Vergara, para ir cerrando este tema, podemos pasar a otros que hay mucho por abordar. ¿Hay apoyo dentro del Frente Amplio para este proyecto de ley? ¿Qué pasa con el resto del oficialismo? Hay algunas voces, Partido Nacional, Cabildo Abierto, que se han referido a este tema, pero ¿qué pasa con el resto? Sí, el proyecto, si bien nosotros lo impulsamos, fue firmado en general por la bancada del Frente Amplio, o sea que ahí sí tenemos apoyo.
Y hemos hablado, por ejemplo, he tenido un programa televisivo con Carlos Cami del Partido Nacional. Se manifestó en contra de este proyecto. Pero no del proyecto. Se manifiestan, tenemos visiones diferentes sí, sobre el tema de armas, pero él dijo que había aspectos, porque reitero, el proyecto nuestro no es ni prohibicionista ni nada por el estilo, que había aspectos del proyecto que perfectamente podían apoyarse. También entiendo que hay sectores del Partido Colorado que también pueden tener una visión similar. O sea, yo soy optimista de que en la medida que la discusión avance y se vea el alcance del proyecto, ¿Está siendo analizado en comisión? Está en la Comisión de Constitución y Legislación. Hace pocos días hubo una especie de conversatorio con el tema armas y género. Así es. ¿Por qué? Porque si uno piensa, creo que es hasta el 98% de las armas... 98% de los tenedores de armas son hombres. Exacto. Nosotros conformamos justamente un evento el otro día en el Palacio Legislativo donde vinieron legisladores y legisladoras de varios países de América Latina con la perspectiva del tema armas y género. Vino realmente gente muy importante, gente conocida, Margarita Stolbizer de Argentina, Minú Tavares Mirabal de Dominicana, vinieron de Brasil, de Bolivia, de Chile. Y bueno, un poco el énfasis sí del tema armas, ahí estaba concentrado en el tema género, el 98% de las armas en Uruguay la tienen hombres. Es creciente, estamos en torno del 40% de los femicidios que se realizan con armas de fuego, que es un número bastante superior a lo de todos estos países, que rondan el 20 y pico %. Nosotros en el proyecto, ¿qué punto tocamos vinculado a género? Bueno, hoy por hoy la legislación le da la chance al juez de que cuando hay una denuncia de violencia doméstica, el juez puede incautar el arma si el denunciado es un tenedor de armas. Bueno, nosotros lo que creemos es que eso no puede ser una cuestión de potestad del juez, sino que tiene que ser una obligación. Claro. O sea, el proyecto nuestro obliga a la incautación preventiva del arma cuando hay una denuncia de violencia basada en género, porque evidentemente la presencia de un arma en un hogar con esas características o genera el riesgo de que esa arma termine usándose o incluso su sola presencia genera una amenaza inminente que altera obviamente un hogar que ya de por sí es violento. Vergara, esta tarde el senador Gandini le presentará ese pedido oficial y la denuncia a la vicepresidenta de la República por la situación de Charles Carrera. O sea, ¿el Frente Amplio ya descartó que vaya a acompañar esta preinvestigadora? No, el Frente Amplio no va a acompañar, pero el oficialismo tiene los votos para hacerla, ¿verdad? Nosotros no le vemos sentido avanzar hacia una investigadora en el caso de Charles Carrera porque las investigadoras típicamente lo que hacen es juntar información para eventualmente definir si puede haber la presencia de algún delito y enviar los antecedentes o hacer una denuncia en el terreno judicial. Y en este caso, el tema ya está en la justicia porque el Ministerio del Interior hizo ya la denuncia. Por lo tanto, no le vemos sentido a una investigadora ¿sí? para ver si llega a que haya que hacer alguna denuncia cuando la denuncia en el terreno judicial ya está hecha. Nosotros vamos a participar eventualmente en la preinvestigadora. Está planteado que nuestro compañero Enrique Rubio sea el Frente Amplista que integre la preinvestigadora. Pero esa es nuestra posición, ¿verdad? Esto es, obviamente, ruido para tapar los escándalos, ¿no? Los escándalos del puerto, los escándalos de Marcel, los escándalos de Astesiano, los escándalos de Montepaz, etcétera, etcétera. Entonces, no le vemos sentido que se dediquen recursos parlamentarios por una jugada política que tiene ese objetivo y que no tiene ningún sentido porque, reitero, discutir, informarse y demás para ver si hay que hacer una denuncia judicial no tiene sentido cuando la denuncia judicial ya está hecha. Es más, hasta podría visualizarse como un mecanismo de presión a la justicia que en el Parlamento se esté tratando este tema que ya está en la órbita judicial. ¿Usted mismo no hizo un pedido de informes a Cancillería hace poco tiempo por el caso Marcet? No, era porque había información vinculada al caso Marcet que no fue respondida en la interpelación, que tampoco fue respondida posteriormente cuando quedaron en enviarnos información y no se envió, y que entonces vamos por la vía del pedido de informes que la Cancillería dice que no nos puede mandar la información porque está haciendo una investigación administrativa, lo cual no es razón, según la ley, para no enviar la información.
Entonces nosotros lo que hicimos... Bueno, también, hay una línea gris allí, ¿no? En torno a ese tema. ¿sabe quién lo va a dirimir eso? El juez. Bueno, pero Entonces, si está investigando la justicia, ¿por qué? No, esto Marcet, es acá no mezclemos lo de Carrera con lo de Marcet. El tema de Marcet, nosotros vamos a la justicia, ya fuimos a la justicia, para que le indique, lo que nosotros solicitamos es que le indique a la Cancillería que nos dé la información. Información que tiene que ver con, no hay denuncias penales en el tema de Marcet. De hecho, por lo menos, lo que hay son planteamientos en la órbita administrativa y política. El tema de, bueno, que si había reporte de las reuniones que tuvieron los dos subsecretarios de Interior y de Cancillería sobre el tema Marcet antes de enviar el pasaporte, si había reporte de la famosa reunión entre la vicecanciller y el abogado de Marcet, donde se trató el tema de cómo enviar el pasaporte, el tema de cómo se tomó la información en Dubái, ¿verdad? Que se pone como lugar de residencia de Marcet ahí, un hotel al cual Marcet nunca fue porque estuvo preso desde que llegó. En fin, son varios aspectos que la Cancillería debió... ¿Cuáles fueron los intercambios con la misión diplomática en Dubái? ¿Usted dice que la justicia no está investigando el caso Marcet? Bueno, estas cosas son más información que eventualmente, si se conforma... Pero por la justicia hay una línea de investigación sí, que está llevando adelante. El fiscal tomó la versión taquigráfica de la interpelación y le asignó para ver un fiscal, si configuraba algún tipo de delito. le asignó a un fiscal que lo investigue para evaluar si ahí se deducen delitos. Pero Cancillería se negó a dar esa información o la pospuso a que terminara la investigación. Primero que la investigación administrativa puede demorar, pero además no es razón, desde nuestra perspectiva, no es razón jurídica para decir no te doy esta información porque yo estoy investigando yo. No es respuesta. La ley te dice qué cosas tenés que dar y qué cosas no, ¿verdad? Qué cosas son secretas. Se basa en esa misma, ¿no? Bueno, que el juez lo dirimirá, Hasta ahora no han tenido novedades. Tuvimos una instancia en donde la Cancillería, por problemas formales, el juez tuvo que solicitarle y exigirle a la Cancillería que le dé cierta información sobre ese proceso administrativo y ahora estamos a la espera de una segunda convocatoria. Vergara, en un momento justamente en el cual estamos ya acercándonos al año preelectoral, que se había hablado de tratar de estimular el diálogo entre los diferentes partidos, entre los diferentes jugadores políticos, se percibe justamente también por esto que usted decía, bueno, esto es para tapar esto es para... que sigue habiendo una rispidez. ¿Qué está pasando con ese diálogo de cara a enfrentar los grandes problemas? Eso no es un tema de rispidez, es un tema de hechos concretos. En muchos de los casos nosotros pensamos además que se incurrió en delitos. O sea, buscar diálogo no significa que no se investiguen irregularidades, como en el caso del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Con notorios aspectos de corrupción que ya está en la órbita judicial, que no se investigue también irregularidades y para nosotros también que se incurrió en delitos en la entrega del monopolio del puerto por 60 años. Pero incluso en cuanto al diálogo no me puede decir que no hay la sociedad, uno lo percibe como ciudadano de a pie, de que no es un diálogo fluido el que hay en este momento. Pero ¿a qué le llamamos diálogo fluido? Cuando uno detecta irregularidades o delitos le corresponde hacer primero el llamado a la responsabilidad política y por eso hubo llamados a sala, interpelaciones. Y segundo, hacer las vías administrativas que correspondan, como en el caso del puerto que se reclama, ¿verdad?, de declarar nulo el acuerdo con Catón Nací. Y en la órbita judicial cuando entendemos que hay delitos. En el caso del puerto, en el caso de turismo, bueno, hubo una investigadora en el caso de turismo que mandó antecedentes a la justicia. En el caso del puerto, nosotros en el terreno penal denunciamos al ministro Heber, al presidente del puerto, al prosecretario de Presidencia por incurrir en delitos. El caso Marcet, como decíamos recién, está en la órbita judicial porque el fiscal tomó la interpelación que nosotros hicimos al canciller y al ministro del Interior. O sea, no hay que confundir que pueda haber diálogos fluidos, que en general los hay. En el Parlamento se dialoga todos los días, con el hecho de que si hay irregularidades y delitos, tienen que recorrer los caminos políticos y judiciales que se tienen que recorrer. Si eso genera, obviamente, un intercambio de posturas entre el oficialismo y la oposición, nos parece absolutamente genuino, razonable, al margen de que estemos lejos o cerca
del periplo electoral. Vergara, ¿se puede esperar hasta marzo del año que viene para definir por parte de la convocatoria sereñista progresista el candidato? Sí, claro, se puede esperar porque creemos que nosotros tenemos sí que ir perfilando el posicionamiento político de convocatoria, que básicamente es que vamos a ir juntos electoralmente en la elección nacional, o sea, con una única lista al Senado. Vamos a ir juntos en cada uno de los 19 departamentos, es decir, en cada lista. ¿Cuántos sectores son en total? Y son, bueno, sectores... Unos 10 aproximadamente. Sí, ¿no? aproximadamente 10, unos Entre más grandes que otros, ¿no? Apilastorismo. Fuerza Renovadora, que es nuestro espacio, Asamblea Uruguay, de Astori, Plataforma, de Contadora de Barro García, Magnolia, de Cristian Di Candia, el Partido Demócrata Cristiano, y después hay otros sectores de izquierda cristiana, la UPA, que es la Usina de Propuestas Ciudadanas, Alternativas, perdón, Claveles Rojos, en fin, diversos sectores que integran convocatoria. Nosotros definimos ahora ir juntos, ir con una identidad común y construir una precandidatura para competir en la interna de junio del 2024, y esa construcción de candidatura va seguramente a cristalizar en decisiones que tomemos. ¿Hay candidatos fuertes dentro de la interna? En marzo. ¿Perdón? ¿Hay candidatos fuertes? Y va a haber candidatos fuertes porque nosotros pensamos pisar fuerte en la interna de junio, ¿verdad? ¿Se ve como candidato? Nosotros, ¿Se ve como bueno, candidato? yo ya me vi como candidato, ya fui candidato, ¿verdad? Obviamente mi nombre es uno de los que está sobre la mesa y es de lo que estamos justamente construyendo para la definición en marzo. Ahí veremos la candidatura y quién sería la persona. Pero nuestra definición política tiene que ver sobre todo con que el espacio sereñista es un espacio que tiene que tener identidad propia, diferente de otras sensibilidades también importantes dentro del Frente Amplio, la que está alrededor del Partido Comunista, la que está alrededor del MPP, la del Partido Socialista. Nosotros realmente tenemos un rol diferente, es un espacio ideológicamente diferente, complementario con nosotros, pero diferente. Por lo tanto, en principio no nos vemos yendo a la cola de ninguno de los otros sectores, de ninguno de los otros candidatos que de alguna manera están sobre la mesa. Entonces necesitamos una identidad propia, que eso se tiene que expresar en el terreno electoral. Quedan segundos nada más. Michelini en las últimas horas en ese congreso del Nuevo Espacio que se realizó dijo que no puede ocurrir lo mismo que sucedió en 2019 cuando se demoró unos días en definir la fórmula presidencial. ¿Comparte esa visión que el mismo día de las internas tiene que salir el candidato? La fórmula, digamos. Sería lo ideal. Sí, ahí no fue solamente que se demoró unos días, sino también el cómo se dio, ¿no? Las idas y vueltas. Sin duda fue un proceso negativo y estoy hablando al margen de las personas. La forma en que se dio y que se anunció no fue adecuada y sí, lo ideal sería tener ese mismo día una definición de la fórmula. Vergara, muchísimas gracias. Nos quedamos sin minutos. Seguridad social. Tenemos un tiempo para seguir hablando de ese tema, las órdenes, así que en cualquier cuando momento. ustedes dispongan. Esta semana se empiezan a recibir las delegaciones. Exacto, empieza a funcionar. Se reunió una sola vez la comisión solo para definir el régimen de trabajo. El miércoles, vamos a estar trabajando miércoles, jueves y viernes de las próximas semanas. El miércoles comienza con la delegación del Poder Ejecutivo que va a ir a explicar el proyecto. Vergara, muchas gracias. Ha sido un gusto. Pasó por arriba, gente, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara.